Bien, hermanos, y como continuando con nuestro programa, vamos a continuar con el mensaje de la palabra dirigido por nuestro pastor Guillermo Escobedo Bazán, titulado Un cristianismo con propósito. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, que Dios sea quien ilumine nuestro entendimiento, comprensión para retener la palabra de Dios en nuestra vida. Padre Celestial, ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Rogamos que tu palabra quede grabada, Señor, en nuestra vida, cumpla su propósito y dé su fruto, Señor. Toma nuestras manos y sea tu Espíritu Santo nuestro pensamiento y nuestra palabra, Señor. Te lo suplicamos. Amén. Que busquemos en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, y podamos mantener nuestras Biblias abiertas en este pasaje. Vamos a esos primeros. Este libro de Hechos está escrito por Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas. Cuando escribe misiones, iglesia pueda entender y comprender, hermanos, realmente qué es cristiana, qué es el cristianismo. Últimamente se han abierto muchas iglesias, muchas congregaciones, hermanos, que atraen mucha gente, a sus congregaciones, pero hermanos, está muy lejos de lo que es el mensaje. En nuestros programas, hermanos, en la portada tenemos el logo de nuestra iglesia. Y ahí está la misión, hermanos, de nuestra congregación. Creemos en el poder sanador de Dios. Sin duda que creemos en el poder sanador de Dios. Creemos en los milagros, hermanos. Creemos que Dios puede manifestarse con poder en medio de esos tiempos. Creemos, sin duda. Hemos visto milagros. ¿Sí? Estábamos orando por la hermana Hilda de Calafia, hermanos. En sus primeros estudios le diagnosticaron cáncer, ¿sí? Y dio gracias a Dios el domingo pasado que no era cáncer. Es un milagro cuando un médico que tiene los conocimientos y dice, ¿sabe que usted tiene un problema de cáncer? Hacen estudios y vuelven a confirmar y le dicen, ¿sabe qué? No tiene cáncer. Es Dios. Creemos, hermanos. Creemos que Dios responde. Nos dio ese testimonio hace un rato, ¿no? Fue y oró a Dios y clamó a Dios. Una de nuestras preguntas dentro del estudio del Pentateuco que estamos estudiando en la clase los días jueves con los alumnos, hay una pregunta de reflexión. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo sufriera allá en Egipto? Ya casi habían estado 400 años en Egipto, hermanos. Y no todos los 400 años fue de sufrimiento y de abuso de los egipcios. Hubo un tiempo donde cuando llegaron y estuvieron una dinastía de egipcios, tuvieron todos los privilegios en la tierra de José, la tierra más fértil, ¿sí? Y muchos de ellos cayeron en un confort que se olvidaron de las leyes de Dios, se olvidaron de los mandamientos de Dios, se olvidaron del propósito de que un día Dios les llevaría a tierra prometida, así que comenzaban a envolverse del ambiente de los egipcios, que muchos evaluaban, decir, ¿a dónde vamos? Aquí estamos bien. Ha formado ese pueblo para que viviera en Egipto.
Lo había formado para llevarlo a tierra que fluye leche y miel. El abuso de los egipcios para que ellos desearan salir e ir a la tierra que Dios les había prometido. Así que muchas veces Dios nos permite dolor o aflicción, porque es muchas veces el momento cuando podemos clamar o reconocemos que solamente Dios nos puede ayudar. Jesús estaba en su ministerio, llegó a un lugar donde los enfermos se ponían alrededor y a determinado momento, dice, el agua por un ángel, y el primero que entraba, dice, era sanado. Y llega Jesús y ve ahí a muchos enfermos, y ve a uno ahí postrado en su lecho, en su camilla, y le pregunta, ¿no? Que si le gustaría ser sano. Pero dice, ¿pero quién me ayuda? Que cuando ya voy a meterme, otro. Así que Jesús le dice, levántate. ¿Tu lecho? Dios cuando obra cosita, hermano. Si hubiera sido, si Jesús hubiera fundado una iglesia para de espectáculo, hubiera hecho ahí tú también, tú. No. Cuando Dios obra un milagro en su vida, formar su vida. Cuando Dios se manifiesta a su vida, Dios entiende que Dios está obrando de una manera especial en su vida porque Dios quiere transformar su vida. Por eso, sermones que los últimos los he predicado en la tarde, viviendo queremos ser una iglesia transformadas, creyentes transformados a la imagen de Jesús. Y queremos ser una iglesia que podamos nosotros ir a nuestra congregación, hermanos, a los pies de Cristo, para que también sus vidas sean transformadas a la imagen de Jesús. Si podemos entender esto, hermanos. Dios puede sanarle, Dios puede arreglarle su problema matrimonial, Dios puede arreglarle su problema laboral. Hecho, hermanos. Vemos que Dios no solamente quiere vida laboral y quiere sanarnos. Su vida matrimonial, nos olvidamos y nos vamos y no permitimos que Dios transforme nuestra vida. Cuando iba pasando en su ministerio y pasó cerca ahí del Valle de los Leprosos, hasta el límite, porque no podían salir de ese lugar, porque podrían ser apedreados. Pasar a Jesús y le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se acerca a ellos. Vayan a mostrarse al sacerdote. ¿Por qué lo manda con el sacerdote? Porque era el sacerdote quien determinaba si era limpio o era leproso. Era el único que podía decir, ese ya está limpio, ese está leproso, ese se queda allá, o ese ya está limpio, ya se puede reintegrar a la sociedad. Por eso le dice, vayan, preséntense al sacerdote. Y cuando van en el camino, dice la palabra de Dios que comenzaron a sanarse y la lepra comenzó a caerse y su piel comenzó a renovarse. Y así que en el camino se dan cuenta que están sanos y uno se regresa a agradecerle a Dios, a agradecerle a Jesús por el milagro, por la sanidad. Y Jesús le dice, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9?
¿No fueron sanos? Sí fueron sanos, pero solamente uno entendió la gracia. Solamente uno nació su gratitud delante de Dios. Si no, hermanos, seremos una iglesia de paso. La primera iglesia bautista aquí tiene una casa de paso. Ellos tienen un gran ministerio, un ministerio muy fuerte, hermanos, en el Cerezo. Y cuando salen las personas del Cerezo, de vivir por 3 meses en esa casa. Les dan alimento, les dan hospedaje, les proveen todo. Y a los 3 meses, para que puedan darse, puedan encontrar un trabajo, y a los 3 meses, si ya están listos, se van, dejan esa casa. Cumplió su propósito. Ese es el propósito nuestro como congregación, hermanos. ¿Cuál es el propósito nuestro como creyentes, como cristianos? En los últimos años se ha hecho énfasis que se debe tener un propósito en la vida. Un propósito. Los proyectos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro como cristianos? Sí, esto forma parte de la alabanza, el coro hermoso, los cantos, todo es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que hacemos para Dios. Pero dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros. No solamente para nosotros, sino en nosotros, ¿me entiende? Dios puede hacer para usted, puede hacer muchas cosas. Puede obrar grandes cosas para usted. Mejorar su matrimonio, mejorar su trabajo, ascenderle, tener mejor posición económica. Sí lo puede hacer. Si Él quiere. Amén, también, hermana. Fue Pablo a Dios y le dice: Dios, quítame este aguijón. Dice la Biblia que Pablo tenía un aguijón, no describe qué es. Muchos dicen que era su vista, otros dicen que era su propia carne, su debilidad. Hay varias cuestiones sobre qué era ese aguijón. Entregado, era un hombre consagrado, un hombre que cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, que iba persiguiendo a la iglesia y lo tumbó allá en el camino a Damasco, y él dijo: Señor, ¿qué quiere? Y él dice que lo había apartado para ir y llevar el evangelio a los gentiles. Un hombre sanguinario, enemigo del cristianismo, enemigo de la cruz, se consagra y está dispuesto a darle su vida a Cristo. Creo que todos aspiran a la vida de Pablo. Pablo fue y le dijo a Dios: quítame este aguijón, o esta enfermedad, o ese problema, no sé. ¿Qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y si usted ve el contexto de ello, hermanos, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Y él decía: yo tengo también de mucho que presumir, como los otros apóstoles que presumen allá que... No, dice: yo, por la gracia de Dios, lo que hago, y por la gracia de Dios, es más, tengo más de qué presumirme. Es más, yo conozco un hombre, dice, que fue llevado hasta el tercer cielo. Todo dice que está hablando de su propia experiencia. ¿Sí? Y vio cosas, pero se le ha puesto un aguijón. ¿Para qué? Para no vanagloriarse de ello. Hermanos,
restaurando vidas. Permita que Dios restaure su vida, para que regrese y se quede al lado de Jesús. Cuando hablo de un cristianismo con propósito, hermanos, pienso en ese pasaje que está en Hechos, capítulo 1. Es el propósito de la iglesia cristiana, hermanos, del cristianismo. Lucas escribe a Teófilo, ¿sí? Como el evangelio de Lucas, y no necesariamente, aunque aparece este libro dirigido a este hombre, no era exclusivo para él. En aquellos tiempos, hermanos, no había fotocopiadoras, ni había impresoras como las que tienen ahora. Usted fácil va y llega ahí a donde es en la copiadora, y puede llevar un libro de ese de grueso, y le dicen al rato venga por él, y se lo fotocopia. ¿Cuántas copias le dicen, no? Pero antes no. Era costoso el material, no todos tenían la facilidad de tener para escribir un libro. Entonces, había personas que financiaban el material para escribir. Y se piensa que este hombre pudo haber sido una autoridad, una persona reconocida con dinero, que le financia el material para escribir. Por eso le llama así a ese hombre, ¿no? Se dirige a él. Pero no es exclusivamente para él recompensar lo que había hecho por el escrito. Es hecho para nosotros, los creyentes. Lo que escribe Lucas es para que nosotros conozcamos cuál es realmente el propósito de Jesús. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, yo vivo con muchas pruebas indubitables, diciéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiero que lean conmigo este versículo 13, hermanos, y notemos dos etapas en este versículo. Hay un cambio, hermanos, ¿sí? Podríamos decir, del evangelio del libro de Hechos para atrás, para el evangelio de ese versículo hacia adelante, porque dice, leemos: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, aparte 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Padeció, vino a cumplir la misión de ir a la cruz para perdonar nuestros pecados, vino a sufrir por nosotros. Y el entregar su vida a Jesús por nosotros, hermanos, eso le costó sufrimiento. Ser traicionado, ser abandonado por sus discípulos. Sentir en carne propia todo el sufrimiento eterno que estábamos condenados por causa de nuestros pecados. Y dice aquí, después de haber resucitado, se presentó durante 40 días. Así que habla acerca de la cruz, de los padecimientos, y luego dice, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino. Ahora está la corona como Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos. Amén. Y aquí ya no encontramos más registros, hermanos, de milagros, sino de su enseñanza. Y a veces nos cuesta, hermanos, estar pendiente de lo que Jesús me quiere enseñar, porque soy más pendiente de lo que yo quiero que Jesús haga por mí.
Estamos más pendientes de lo que Dios me puede dar, de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y dice, y les habló durante 40 días acerca del reino de Dios, y encontramos que en el Nuevo Testamento la frase es el reino de Dios. Si usted busca una concordancia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo por capítulo, se regularmente habla acerca del reino de Dios. Y usted busca la concordancia, se va a Hechos y va a encontrar en el libro de Hechos, muchas veces va a aparecer el reino de Dios. Y la predicación de los apóstoles era acerca del reino de Dios. Ellos no llegaban y se paraban en una esquina y venga, traiga a sus enfermos. Hoy es noche de sanidad, hoy es noche de milagros. No. Ellos decían, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y no estoy diciendo que Dios no hace milagros, hace milagros. El milagro el arrepentimiento es un milagro, hermanos. Si usted ya se arrepintió de sus pecados, yo le voy a decir cuánto le costó a usted pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces hemos compartido el plan de salvación? Le decimos, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Y yo de qué me tengo que arrepentir? Yo no le he hecho mal a nadie. Soy buen esposo, soy buena esposa, atiendo a mi marido, le doy de comer, le plancho los pantalones, cuando viene lo trato bien y yo no le hago nada mal. ¿De qué me tengo que arrepentir? No he matado a nadie. Y si no creyeron en el Hijo del Hombre, están condenados. Porque el primer pecado es menospreciar la cruz de Cristo. Es menospreciar el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros, por cuanto estábamos condenados, estábamos destituidos del reino de Dios. Dios nos amó, a pesar de ello, que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Así que le dice a la iglesia, Lucas está diciendo a la iglesia, atendamos el reino de Dios. Entonces, hermanos, para poder regresar a los pies de Jesús hay que entender que el reino de Dios es un reinado divino, porque esa fue la predicación de Jesús. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y convertíos sea la predicación de Jesús. Y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Si leemos en los evangelios acerca las parábolas de Jesús, la parábola de Jesús dice así, y el reino de Dios es semejante a, y da una explicación, pone el ejemplo de la vida diaria, el semejante a. Tenemos que entender el reino de Dios en nuestra vida. Cuando estaba frente a Pilatos y lo acusaban por decir que él era el rey, Pilatos se acercó y le dijo, ¿tú eres rey? No. ¿Dónde están tus soldados? ¿Se acuerdan qué contestó Jesús? Mi reino en ese mundo. Y si yo quisiera, todo el ejército de Roma y del mundo no frente al reino de los cielos. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, entonces es un reino divino, un reino celestial. Y cuando Jesús dice arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, eso quiere decir que el reino de Jesús, un reino divino, un reino celestial, un reino que proviene de los cielos. Y cuando Jesús vino a esa tierra, vino el reino de Dios a esa tierra. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores se pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no
está aquí, no es de aquí. Otra vez, hermanos, los judíos, cuando Dios prometió un rey, utilizó a través de o lo mencionó a través de los profetas, hablando de Jesús como rey. Dice aquí en Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, por rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y ese será su nombre, en el cual Jehová justicia no está. Para estar cerca de Jesús, hermanos, tengo que entender que el reino de Dios es divino y que Dios me ha llamado. Algo más que encuentro en ese pasaje, hermanos. Dice ahí, ahorita voy a explicar un poquito más del reino, ¿sí? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Estoy leyendo versículo 4, hermanos, del capítulo 1, ¿sí? Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí encuentro dos cosas más. Ese reino habla Jesús ha descendido y que Él es el rey. De reino hablamos de gobierno, no solamente de territorio, sino de autoridad. Y dentro de los reinos, por supuesto que hay privilegios y hay responsabilidades. Y cuando dice Jesús, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está haciendo esa invitación, que el reino de los cielos, hermanos, se empieza a vivir aquí en la tierra. El reino de los cielos se empieza a vivir aquí en la tierra. Vivir un reino celestial aquí en la tierra, pero con la presencia del Espíritu Santo, que eso es lo que hace espiritual la vida del hombre. Cuando Jesús habla de la venida del reino, quiero que busquen para aclarar el pensamiento, hermanos, en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 15. Si nosotros encontramos en nuestras Biblias, hay unas Biblias que traen subtítulos, hermanos, para hacernos más fácil entender los temas de los versículos, ¿sí? ¿Cómo dice su subtítulo ahí de su Biblia? Jesús, ¿qué dice? Principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, ¿sí? Que Juan es el que anuncia la venida de Jesús. Vino Jesús a Galilea predicando, ¿qué dice? Lean fuerte, hermanos. Él
¿El evangelio de qué? ¿No es el evangelio de la prosperidad? ¿No es el ministerio de sanidad? Es el reino de Dios. Y cuando hablamos de reino, ¿de qué es? Gobierno, dirección, límites. Lo de Dios se ha acercado es la predicación. Pero la mayor parte, hermano, nos quedamos con ese pensamiento. Preguntan, Señor, ¿y restaurarás el reino a Israel en esos tiempos? Están preguntando exactamente lo que entendió, lo que Jesús quiso darles a entender. Pero también quizás están pensando, están preguntando por lo que ellos habían conceptuado del reino terrenal. Porque lo que ellos querían era ¿qué? Liberarse del reino de Roma. Israel fuera como el tiempo de David, que sometió todos los pueblos bajo su dominio. Y a veces nosotros también así, hermanos, venimos al reino. Queremos lo que el rey da. Es como nosotros como ciudadanos, ¿no? No importa si el gobierno me está dando, no importa. Cuando nos pide, ¿por qué? Gobierno, ¿no? La mayor parte pensamos igual así, hermano, acerca del reino. Porque el rey de reyes que tenemos, señor y señores, es un Dios que provee, que sustenta, que perdona, que restaura, que nos da sin merecer, que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero nos quedamos con esa parte. Pero la predicación de Jesús no consistía en esa parte nada más desde el reino. Que dice, la predicación está completa, hermanos. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio son las buenas noticias de salvación. Y las buenas noticias se hacen propias, hermanos, se hace efecto en nuestra vida cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando reconocemos que hemos sido incrédulos, que hemos sido rebeldes, que hemos estado fuera del reino de Dios, que gobierna nuestro temperamento, que gobierna nuestro carácter, que gobierna nuestra cultura, que gobierna nuestras costumbres, no la palabra de Dios en nuestra vida. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. De nada nos va a servir, hermanos, si fuimos sanados de un cáncer, si no somos sanados del alma. De nada nos va a servir si Dios nos hizo el milagro y nos hizo exitosos en la profesión o en el negocio. Si Dios no ha tocado su corazón y lo ha sanado y lo ha perdonado y lo ha limpiado de toda maldad. A ver quién tiene más, hizo más riquezas. No. Esos son parámetros o cómo se llaman aquí del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Qué color es tu piel? ¿Qué vienes? Eso lo hemos hecho los hombres. Los diseñadores y los que se dedican al comercio de la moda y venta de accesorios y todo eso, ponen medidas a las mujeres, le ponen características para hacer la mujer hermosa. Pero la mujer hermosa, dice ahí en Proverbios 61, ¿quién es la mujer hermosa? La que teme a Jehová.
no la que puede ponerse un collar de diamantes o aretes de diamantes. Eso es en el mundo, pero delante de Dios es la que teme a Jehová. Jesús enseña en su predicación es esa. Sí, Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas que nos preocupan. Y Jesús le dijo a la gente, le dijo a sus discípulos, no se preocupen por las cosas que ustedes necesitan. Preocúpense primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a venir por añadidura, van a venir amarradas atrás de su deseo de agradar a Dios, de vivir dentro de la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, bajo el señorío de Dios. Cuando fueron los discípulos a Jesús y dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, bueno, cuando ustedes oren, digan así: Padre, que estás en los cielos. Fíjense, hermanos, no ese llamarle a Dios Padre. A veces cuando hablamos de Dios pensamos que Dios está allá atrás de las nubes. Pero hablarle Padre es tener a alguien cerca. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Venga, a ver, fuertote. Yo quisiera que así Eliezer y Keren dijeran, papá, venga tu autoridad aquí a mi vida. Gobierna aquí en mi corazón, papá. Porque eso es lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos. Dígale a Dios, papá, porque ciertamente está en los cielos, pero está en tu corazón. Está cerca de ti. Por eso atiende el clamor del que sufre, hermanos. Atendió a la hermana Lourdes porque fue y le dijo, Señor, por favor, mira. Él está atendiendo de manera personal. Él es Dios, hermanos. Venga a tu reino, ven, gobierna mi vida, gobierna mi corazón, gobierna mis pensamientos, gobierna mi temperamento, gobierna mi carácter. Porque podremos ser buenos profesionistas, podremos ser buenos pastores, podremos ser buenos predicadores, podremos ser buenos maestros, pero sin el gobierno de Jesucristo en nuestra vida, podremos tener éxito en este mundo. Pero necesitamos éxito. Corazón, gobernador. Vengan. Rezo, hermanos, como simple repetición. Así como los chamaquitos, ¿no? Dime las tablas de multiplicar para salir a jugar, multiplicar. Me ponía yo el cuaderno así abajo donde no viera mi mamá y una por una por dos. Así. Hemos leído y hemos aprendido, lo hemos hecho, sin entenderlo, hermanos. El autor del libro que
también, pues. Hermano, el Dios gobierne. Pero para estos solamente, por eso le dice, es que faltan 30 minutos de sermón todavía. Bueno, hermanos, tenemos normal, ¿verdad? Digamos juntos, por favor, hermanos. Ahí en Hechos. Versículo 7. Dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese pero borra todo lo que está atrás. Eso es más importante, dice Jesús. Pero recibid cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me testigos en Jerusalén, en toda Judea, aunque quiera, al menos que sea por el poder del Espíritu Santo. ¿Leemos juntos? Bueno, el 37, que es de la gente al escuchar el sermón de Pedro, y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Si nosotros matamos al autor de la vida, matamos a Jesús, y no le hicimos caso. ¿Qué dice el versículo 37 y 38? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautizad uno de vosotros en el Cristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces podremos nosotros anunciar ese reino de Jesús. Se caen y se tumban y que
flotaron y no. Decimos Dios, pero tomado en cuenta tu presencia. He oído. Es como en los partidos de gol. Me gozo cuando los otros se gozan, viendo que cuando tú hablas de tu reino, estás hablando de tu autor en mi vida. Y yo necesito reconocer tu autoridad. Necesito apreciar tu santo. No se convierte en una para que yo sienta el deseo de regresar cada día. Padre Dios que estás en los cielos, tu bondad se manifiesta, tu poder se manifiesta, Señor, por día, porque tú eres bueno. No sé esta tarde ya reconocemos tener ese señorío pleno, esa autoridad. Concédenos en tu misericordia lo que nos hace falta, Señor. Señor, que nuestro temperamento, nuestra vida, bajo tu dirección, Señor,